Si te fijas en el ADN de los musicales del cine, te percatas de que siempre hay una especie de código o lenguaje propio de cada época. When you're a jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. West Side Story es Shakespeare en las calles de Nueva York. Y tiene un código que era a la vez antiguo y completamente nuevo. La música de West Side Story tiene muchas influencias del jazz y es un tanto discordante, y está presente en cada momento de la película. Los movimientos son muy angulares, podría decirse que casi arquitectónicos. West Side Story ya había sido un éxito en Broadway, que habían creado Arthur Lawrence, Stephen Sondheim y Leonard Bernstein, que eran algunos de los mejores creadores de musicales de la época. Y reclutaron a Jerome Robbins, que creó la coreografía y dirigió la producción original de Broadway para que dirigiera también la película junto con Robert Wise. West Side Story es capaz de transportar a ese mundo a cualquiera. Es una película romántica, es la historia de Romeo y Julieta, pero contada con mucha urgencia. Esa historia sobre la rivalidad entre una banda de puertorriqueños y otra banda de blancos tuvo un gran impacto. Es un reflejo de Estados Unidos que aún sigue vigente. Crees que puedes alcanzar el sueño americano, pero el sueño americano no te acepta. Ese es el tema principal de esa parte de West Side Story. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. West Side Story demostró que contratar a actores que representan distintas culturas puede crear un gran impacto. ¿Quién ganó el Oscar? Rita Moreno, porque con ese ímpetu con el que actuó sonaba como una latina de verdad. Rita Moreno en West Side Story. Y destacó tanto por eso mismo. I can't believe it. West Side Story coincidió con el intento de Hollywood de hacer algo grande, llamativo y en Technicolor para volver a ganar la batalla contra la televisión. En la década de los 60, los estudios temían que la gente dejara de ir al cine, porque resulta complicado competir con algo que puedes ver gratis en el salón de tu casa. En esa época, la televisión iba viento en popa, así que las películas tuvieron que cambiar para poder hacerle frente. Como la televisión hacía lo típico, el cine tenía que reinventarse y hacer algo nuevo, así que empezaron a hacer superproducciones épicas. In New York, the world premiere of Spartacus. Kirk Douglas, executive producer and star of the $12 million spectacle, arrives with his wife for the opening of one of the Great Way's most glittering events. Espartaco es una de las películas más icónicas de 1960. Era muy ambiciosa y aparecía Kirk Douglas, no te la podías perder. Those who are about to die salute you. Espartaco es una película revolucionaria sobre revolucionarios. Es la historia sobre una rebelión de esclavos en Roma y Kirk Douglas es el líder de dicha rebelión. She's going to Rome. She's been sold. She's been sold? No talking in the kitchen, slave. Espartaco plasmó en la pantalla lo que ocurría detrás de las cámaras, porque a Dalton Trumbo, su guionista, lo habían metido en una lista negra y se tiró años sin poder usar su nombre real en las películas. Are you or have you ever been a member of the Communist Party? I believe I have the right to be confronted with any evidence which supports this question. I should like to see what you have. Oh, well, you would. Yes. Well, you will pretty soon. Kirk Douglas se saltó la famosa lista negra con Dalton Trumbo, y él mismo dijo: veréis en los créditos que el guión es de Dalton Trumbo. Lo que más me gusta de la película es esa famosa escena en la que están los esclavos detrás de Espartaco, preguntan quién es Espartaco y todos se levantan. I'm Spartacus. I'm Spartacus. Es una escena conmovedora, sobre todo si conoces la historia de Trumbo. I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. Hollywood tenía mucho miedo de que llegara su ocaso, pero la industria se volvió a levantar en los 60. Lawrence de Arabia es la película que hizo que quisiera ser cineasta.
Tiene una fotografía preciosa y de inmenso valor. Esas dunas de arena con las condiciones perfectas de luz y esos primeros planos tan íntimos. Es la historia de un hombre que se ve involucrado en los asuntos que hay entre diferentes tribus de Oriente Medio. The English go where they please and strike where they please, and this makes them great. Right. Mr. Lawrence, that'll do. Lieutenant Lawrence, sir, is not your military advisor. But I would like to hear his opinion. Damn it, Lawrence, who do you take your orders from? Thomas Edward Lawrence era británico, pero a la vez acaba siendo una especie de convertido que lucha por el movimiento de independencia de Oriente Medio. Lawrence se ve envuelto en medio de ese viaje y esa enorme aventura para ayudar a los beduinos contra los turcos. Quería defender sus derechos. You know, you read everything you can get your hands on. Talk to people who knew this particular character, then I think the only thing to do is to throw it all away and do him as you see him. ¿Quién eres? Esa es la pregunta central de la película, y Lawrence no sabe qué responder a esa pregunta. Le dieron una gran oportunidad a O'Toole. Nos regaló una actuación soberbia, muy física. Para mí es una de las mejores actuaciones de todos los tiempos. Kennington, the sculptor who sculpted him a lot, said that Lawrence reminded him of a middleweight boxer. And at that moment, something very important clicked, which was this. And the eyes didn't travel over the clothes, but they were aware of the hands. And aware of everything that was going on. And it was at once withdrawn, as a boxer must be, and at the same time very penetrating. And this one physical thing really clicked, and it made a whole difference to the way I played him. Lawrence tiene algo muy especial. Es como un personaje épico e íntimo. Do you think I'm just anybody, Ali? Do you? Se ve que hay un estudio muy detallado del personaje. Es una de las mayores películas de la historia. So I figure a man in his position, he'll take me to El Morocco, maybe 21. Instead he takes me to Hamburg Heaven and some schnook's apartment. El apartamento supuso un punto de inflexión. Aparte de ser una de las mejores películas de todos los tiempos, en 1960 resultaba muy complicado tratar un tema como las relaciones extramatrimoniales. Oh, listen, kid, I can't pass this up. She looks like Marilyn Monroe. El apartamento trata sobre un vendedor de seguros que se llama C.C. Baxter que intenta ascender en su empresa y que le deja su apartamento a los altos ejecutivos para que vayan con sus amantes. I have something I think belongs to you. I mean, the young lady, whoever she may be, it was on my couch when I got back last night. Oh, yeah, thanks. The mirror is broken. It was broken when I found it. Y todo se derrumba cuando se da cuenta de que la chica que le gusta, la operadora del ascensor, la señorita Kubelik, interpretada por Shirley MacLaine, es una de las chicas que sube a su apartamento y que tiene una aventura con uno de sus jefes. You don't think it's tilted a little too much? I mean, after all, this is a conservative firm. I don't want people to think I'm an entertainer. Cuando se mira en el espejo, se da cuenta de que es el mismo espejo que encontró en su apartamento. The mirror, it's broken. Yes, I know. I like it that way. Makes me look the way I feel. Puede que El apartamento sea la comedia romántica más profunda de la historia. Miss Kubelik? Miss Kubelik? Trata sobre en qué consiste ser una persona. Did you hear what I said, Miss Kubelik? I absolutely adore you. Shut up and deal. Mi amor por el apartamento está plasmado en el guión de Jerry Maguire. Si no existiera el apartamento, no existiría Jerry Maguire. Desayuno con diamantes es el papel más emblemático de Audrey Hepburn. En cuanto escuchas el título, te la imaginas con ese vestidito negro, con las perlas y con ese peinado perfecto. Esa mujer que parece perfecta, pero que en realidad no lo es. What happened to you anyway? You take off for the powder room and that's the last I see you. Now, really, Harry? Harry was the other guy. I'm Sid. Desayuno con diamantes, al igual que El apartamento, es una película sobre gente que está dispuesta a vender su alma. 300, she's very generous. Y que en cierto momento se dan cuenta de que no pueden seguir haciéndolo. I was just trying to let you know I understand.
La actuación de Audrey Hepburn es muy clara. Esa sutileza me maravilla. Esa forma en la que habla y esa manera que tiene de estar siempre autocriticándose tan elegantemente. No hay ninguna película de Audrey Hepburn mala. No existe. En la canción de Moon River, Audrey Hepburn está sentada en la escalera de incendios cantando de una manera entrañable. Da la sensación de ser un alma perdida que intenta averiguar cuál es su papel en el mundo. Lo más asombroso de Audrey es que en la vida real era una persona muy insegura que fumaba mucho. Pero cuando se ponía delante de la cámara se convertía. Toda esa fragilidad y sensibilidad se transformaba en seguridad y dureza. That's exactly what I think. I know that's what everybody always thinks, but everybody happens to be wrong. Well, I am not everybody. Cuando pensamos en las películas clásicas, pensamos en romances y en glamour. Pero todo eso empieza a desaparecer en los 60, ya que la psicología empieza a ser mucho más compleja. Now then, comrade. May I present the famous Raymond Shaw? Young man, you've flown 8,000 miles to this dreary spot in Manchuria to see. Frank Sinatra y mi padre produjeron El mensajero del miedo. Contaba la historia de un soldado al que le lavaron el cerebro y era el hijastro de un importante senador. Take this scarf and strangle Ed Mavoli to death. Yes, ma'am. Recuerdo que fui a ver El mensajero del miedo en su estreno y que me sorprendió su inquietante forma de empezar. Te da la sensación de que a ti también te están lavando el cerebro. Hey, Sarge, cut it up. Quiet, Ed, please. Now you just sit there quietly and cooperate. Yes, ma'am. Cuando la gente veía por primera vez El mensajero del miedo, se quedaba totalmente loca. Tiene elementos de ciencia ficción y además es un thriller político muy intrigante. I have here a list of the names of 207 persons who are known by the Secretary of Defense as being members of the Communist Party. Es una película que no se corta ni un pelo. Es macartismo puro. Va a saco. They're saying, are there any communists in the Defense Department? Of course not. They're saying, how many communists are there in the Defense Department? Angela Lansbury es esa figura demoníaca que manipula por detrás. Just stop talking like an expert all of a sudden and get out there and say what you're supposed to say. Y como suele pasar con los grandes villanos, se mete en el papel. No quiere que sientas compasión por ella, tan solo quiere que no te interpongas en su camino. You are to shoot the presidential nominee through the head. Cuando asesinaron a John Kennedy, Frank Sinatra no quería que la gente viera esta película. Pero no trataba sobre el poder de un asesinato, sobre cómo puede cambiar eso la política. Trata sobre la dimensión psicológica de la Guerra Fría y pretende hacer que la gente piense en la naturaleza de los miedos que tiene. I don't use sex to land an account. When do you use it? I don't. My condolences to your husband. I'm not married. That figures. El concepto general que hay sobre Doris Day es que es una virgen profesional, una mojigata, una reliquia de la década de los 50. Pero todo eso es mentira. Morning, Miss Mara. Creo que Doris Day está a caballo entre la moralidad de los 50 y la de los 60. Oh, my darling, are you having another nightmare? Lo mejor de sus películas es que giraban en torno a ella y a sus problemas. La protagonista era una mujer, y eso no era nada común en aquella época. Si nos fijamos en las películas de Doris Day, vemos que representaba a un nuevo tipo de mujer. Una mujer con estudios, exitosa y que era dueña de su vida. Una mujer independiente y urbana. Era el prototipo de la mujer liberada. Mrs. America might do well to start early in her marriage. A planned cultivation of outside interests and hobbies. A principios de los 60, las comedias estaban muy de moda. Eran unas comedias muy coloridas, divertidas y desenfadadas. Por ejemplo, tenemos a Peter Sellers en la película de Blake Edwards, La Pantera Rosa. We must find that woman.
Y también estaba en las películas de Jerry Lewis. Cuando eras un niño, te encantaba Jerry Lewis porque él era un niño. Era un niño que hacía tonterías que tú también querías hacer. Quería hablar como él y andar como él. Era muy divertido. Jerry Lewis era una mezcla entre los antiguos cómicos de vodevil y los nuevos cómicos modernos neuróticos, o sea que aunaba lo mejor de los cómicos antiguos con lo último en técnicas cinematográficas, sobre todo en películas como Un espía en Hollywood. Como cinematógrafo que era, Jerry Lewis usaba los elementos del cine en beneficio de la comedia. Juega con el medio. Le da tanta importancia a la cinematografía como a la actuación. A principios de los 60, Jerry Lewis creó un nuevo tipo de comedia, comedias para todas las edades. Y eso hizo que se produjera un cambio cultural. Al poco apareció un humor más verbal. Ya no era una comedia física, sino más cerebral, más política. Y en los 60, poco a poco, la comedia se fue convirtiendo en algo para adultos. No, you're a writer and you're a director. Yes, I've written and directed a new motion flick called The Producers, starring Zero Mostel and introducing Gene Wilder. Under the right circumstances, a producer could make more money with a flop than he could with a hit. Yo diría que Los Productores es una de las mejores comedias de todos los tiempos. Yes? Yes, what? What you were saying. Keep talking. En Los Productores buscan a inversores para una obra de Broadway que ellos saben que fracasará, pero así podrán quedarse con el dinero. I fell on my keys. Aquel desastre cantado se llamaba Primavera para Hitler. Me parece increíble que hicieran Los Productores. La simple idea y concepto de hacer un musical en el que Hitler era la estrella es algo brillante y sin precedentes. Eso nos indica la mente tan privilegiada que Mel Brooks tenía para la comedia. I want to thank the Academy of Arts, Sciences and Money for this wonderful award. Mel es enorme. Tal vez sea el mayor genio de todos. Well, I'll just say what's in my heart. Ba-bump, ba-bump, ba-bump. Es uno de los grandes. No se puede ser más divertido. Dr. Strangelove, do we have anything like that in the works? A moment, please, Mr. President. La película trata sobre cómo Estados Unidos y Rusia, tras una serie de malentendidos y acciones de gente que estaba loca, casi provocan que empiece una guerra nuclear. Now then, Dmitri, you know how we've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. Como cómico que soy, te aseguro que existía un humor antes de Teléfono Rojo y otro después. Nunca se había visto tal ironía. Era una sátira y para que quedara bien, había que contar aquella historia tal cual. Of course I like to speak to you. Of course I like to say hello. En principio no debía asustar a nadie porque era una comedia. Pero en realidad no era una comedia. Es una película que trata sobre el fin del mundo. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Peter Sellers está increíble, como siempre, pero su papel del Dr. Strangelove es insuperable. Peter Sellers es el que le da brillantez a la película. Se ve que Stanley Kubrick confía en él para que se salga de lo establecido y Stanley sabe cómo captarlo y sacarle el máximo partido en beneficio de la historia. The whole point of the Doomsday Machine is lost. If you keep it a secret, why didn't you tell the world, eh? Cuando salí del cine, lo hice con un miedo que nunca había sentido a que se produjera de verdad una guerra nuclear con Rusia. Stanley Kubrick es uno de los cineastas más audaces de la historia. Well, boys, I reckon this is it. Nuclear combat toe-to-toe with the Ruskies. ¿A quién más se le habría ocurrido poner a Slim Pickens montado en una bomba con un sombrero de vaquero y agitándolo por encima de la cabeza como si estuviera en un rodeo hasta que se estrella? Y luego llega el Armagedón con una canción.
Y aparecen imágenes de todas las bombas de hidrógeno que se habían captado y van montadas al ritmo de la música. Hay un productor de Hollywood que llama a la industria del cine la industria del transporte, porque cuando vas al cine podemos transportarte a otra parte. Lo maravilloso de los 60 es que los estudios ya eran capaces de recrear otros lugares y épocas a la perfección. Antes, las películas que estaban ambientadas en el pasado no plasmaban bien la realidad, no parecía real. Pero a partir de los 60 sí que parecía que la gente vivía realmente en esa época y no que estaban actuando. Muchas de las grandes películas épicas de los 60 están basadas en la historia o la literatura. Y a la gente le encantan esas historias. La primera película que me impactó de verdad fue Beckett. Recuerdo que cuando la vi pensé, caray, ¿qué es esto? ¿Qué medicina tan poderosa? I would have gone to war with all England's might behind me and even against England's interests to defend you, Thomas. O'Toole y Barton me dejaron sin palabras. Son capaces de transmitir su agonía y todas sus emociones. You never loved me, did you, Thomas? Insofar as I was capable of love, yes, I did. Ver a esos gigantes de la interpretación me marcó durante mucho tiempo. Un hombre para la eternidad es una película preciosa de Fred Zinnemann. Es un extraño retrato de un hombre con moralidad que defiende aquello en lo que cree. At court they offer you all sorts of things, home manners, manor houses, coats of arms. A man should go where he won't be tempted. Tiene que resolver un conflicto entre la Iglesia y el Estado. El rey quiere divorciarse, pero la Iglesia no se lo permite. ¿Cómo se puede tratar con ambas partes y hacer que ambas acaben contentas? Sobre eso trata la película. Your Grace, I'm not fitted to meddle in these matters. To me, it seems a matter for the Holy See. Oh, Thomas. Does a man need a pope to tell him where he's sinned? Es un hombre que sabe que tendrá que pagar un precio muy alto y aún así prefiere honrar a su conciencia y en este caso a su Dios antes que doblegarse a su rey. Be not afraid of your office. You send me to God. You're very sure of that, Sir Thomas? He will not refuse one who is so blithe to go to him. No hay nada como una película en la que te metes y durante 3 horas estás completamente en otro sitio y en otra época. Cuando se hace bien, el cine es capaz de transportarte a otro mundo como nada más puede hacerlo. Doctor Zhivago es una de esas enormes películas épicas en las que David Lean estaba especializado. Se podría decir que David Lean es el Tolstoy de las películas, porque trabaja con lienzos tan grandes como los de Tolstoy, y tenía la misma ambición. En Doctor Zhivago, Omar Sharif, que había interpretado a Lawrence de Arabia para David Lean, hace un papel protagonista maravilloso. No sabe si quedarse con su mujer, Geraldine Chaplin, o con la tempestuosa Lara, a la que interpretó la gran Julie Christie. Es un culebrón que cuenta con toda la emoción rusa. A esas alturas, David Lean ya era capaz de ir alternando lo más espectacular del cine con escenas muy íntimas. Durante los 60, Hollywood hizo sus películas épicas más ambiciosas. Eran unas películas tan complicadas que resultaban difíciles de hacer. Si vemos lo que costó Cleopatra, entenderemos por qué casi no se carga un estudio, sino la industria entera. Motion Picture Casting Achievement of the Year is about to become a recorded fact. The occasion, the Hollywood signing of the exotic Elizabeth for the most exotic role in her career. And the role Cleopatra. What a role! And Liz is the gal to do it justice. Conforme iban grabando Cleopatra, los costes iban aumentando y ascendiendo a lo que serían cientos de millones de dólares actualmente. Era muy elaborada. Antes no había imágenes hechas por ordenador.
La gente que aparece en la película en esas escenas tan inmensas son personas de verdad. Fue un proyecto colosal. Para el papel de Marco Antonio contrataron a Richard Burton. Burton era un gran actor shakespeariano. La primera escena que grabaron fue en el barco de Cleopatra. En esa escena aparece un interminable beso y el director, Joe Mankiewicz, decía: «Corten, corten, corten». Obviamente allí había algo más y luego salió a la luz aquel escándalo. Todos los paparazzis del mundo estaban interesados en lo mismo, en la relación entre Burton y Taylor. Los dos estaban casados con otras parejas, así que en cierto modo el drama fuera de la película interesaba más que el de la propia película. Cleopatra en muchas formas arruinó la carrera de mi tío. En cierto modo lo hizo. La odiaba. A wonderful, wonderful achievement. You must know something I don't. Well, I must tell you. Come in, please. Come in. Cleopatra recaudó muchísimo dinero, pero no recaudó el suficiente como para recuperar lo muchísimo que costó aquella producción. Fox tuvo que vender la parte trasera de su terreno. Aquello fue la sentencia de muerte del antiguo sistema de los estudios. To reach a point where a movie like Cleopatra could represent an expenditure of nearly one-half the net capital value of the company making it, and destroy the management of that company in the bargain, Motion Pictures had come a long way. You got talent. So I got talent. So what beat me? Character. Paul Newman acabó la década de los 50 como uno de los hombres más importantes de Hollywood. Ya lo habían nominado al Oscar por La gata sobre el tejado de Zinc en 1958. Look at us, Maggie, look at us. Todo el mundo adoraba a Paul Newman, así que podía participar en cualquier película que él quisiera. I'm the best you ever seen, Fats. I'm the best there is. Lo tenía todo. Venía de Actors Studio, había sido una estrella en Broadway y tenía mucho carisma en pantalla. Era el buscavidas, no se puede superar eso. Fat man, shoot a great game of pool. So do you, Fast Eddie. Ese formato panorámico en blanco y negro con él, Jackie Gleason y George C. Scott era la bomba. Fue algo único en la época. Esa película cambió el panorama. Joe. I just hope for your sake that this house is on fire. Well, I'm sorry to roust you out, Hub, but we got trouble at the ranch. You got trouble right here, Bub. En HUD se suponía que debía ser un personaje superficial y roto por dentro, y clavó aquel papel. Sobre todo, supo plasmar la oscuridad que rodeaba a aquel hombre. You don't look out for yourself. The only helping hand you'll ever get is when they lower the box. HUD es como una representación de cómo acababan los típicos héroes del oeste. Era un hombre que bebía demasiado y que no respetaba en absoluto a las mujeres. Representa lo peor de la masculinidad, pero aún así resulta atractivo porque lo interpreta Paul Newman. En La leyenda del indomable, Paul Newman representa ese movimiento contracultural de rebelarse contra la autoridad. Las circunstancias no convirtieron a Luke en un delincuente. Fue prácticamente su decisión. O tal vez fue por negarse a hacer lo que esperaban de él. Strother Martin interpreta al alcaide de la película, y es una de las mejores interpretaciones ultrabreves de la historia. We've got here is failure to communicate. Me parece que representa muy bien los años 60. Representa a la perfección el salto generacional que había entre los jóvenes y las personas mayores de la época. Sorry, Luke. I'm just doing my job. You gotta appreciate that. Nah. Calling it your job don't make it right, boss. Creo que fue la última de las antiguas estrellas de Hollywood. Cuando empezaron los 60, competía con Cary Grant, John Wayne y Marlon Brando. Y al final de los 60, competía con otros actores como Steve McQueen o Sean Connery. Creo que Newman era el referente de McQueen. La gran evasión es la película perfecta sobre un prisionero de guerra. El reparto es buenísimo, pero es que Steve McQueen está insuperable. By morning I'm going to be so far away you couldn't hear it if they were shooting at me with howitzers.
Steve McQueen es una estrella del cine de acción muy particular. No es un tipo grande como John Wayne, pero es muy creíble. Creías de verdad que era un tipo duro, astuto y con recursos. Steve McQueen es el gran héroe. Sabes que puede conducir como nadie coches y motos. Eso le convierte en el actor idóneo para las películas de héroes actuales. Él no se llamaba a sí mismo el rey de lo guay, pero es obvio que se ganó ese mote. Lo veías trajeado en el caso de Thomas Crow y te parecía guay. Lo veías jugando a las cartas contra esos señores en El Rey del Juego y te parecía un tío guay. Y lo veíais con esa chaqueta en Bullitt y te parecía un tío guay. Era inevitable que te pareciera guay. Bullitt tiene la escena que mejor define a McQueen. Hay alguien siguiéndolo y él se da cuenta, pero en vez de escapar, que es lo que haríamos cualquiera, se da la vuelta y él empieza a seguir al que lo estaba siguiendo. Así es Steve McQueen. Ya se habían hecho persecuciones en otras películas, pero ninguna como la de Bullitt. Me encanta ese momento en el que Bill Hickman, el otro conductor, se abrocha el cinturón, porque ahí el público sabe que empieza lo bueno. Es una obra maestra del cine de acción. No puedo ir a San Francisco y no pensar en ese Mustang haciendo derrapes al ver esas calles con cuestas. Es la persecución de coches más famosa de la historia, pero en realidad eso es secundario. Su personaje es el que te guía a través de la ciudad y de la película. La película trata sobre McQueen y su personaje. Una de mis películas favoritas es Vidas Rebeldes. Me encanta ver a Gable moviéndose entre todos esos actores legendarios de método como el Iguala, Clift y Marilyn Monroe. En esa película vemos a un Gable diferente y me encanta. Gay, you just said you was about to give them to her. I can't think of it, but I sell to dealers only. That's all they're looking to buy is a horse. I didn't mean to insult you, Gay. No insult. I was just wondering who you think you've been talking to since we met. Esa película tiene algo muy crudo. Tiene momentos tan viscerales que a veces da la sensación de ser un documental. Parece que estés en el desierto con los Mustangs. It's like we're opening a dream now. I just gotta find another way to be alive, that's all. Fue la última película de Gable. Da una sensación muy elegíaca. Ya se acercaba el fin de las películas tradicionales del oeste, y esa película es un monumento a ello. How many of you did they hire? Enough. Las películas del oeste se volvieron más oscuras cuando acabó el Hollywood clásico. La cultura estadounidense había cambiado, y eso se vio reflejado en los westerns. Estas películas le dieron un enfoque más psicológico a los westerns clásicos. What did you say his name was? The man with the silver-knobbed whip? I said Liberty Valance. But if that's what you gotta do, you better start packing a handgun. A gun? I don't want a gun. I don't want to kill him. I want to put him in jail. El hombre que mató a Liberty Valance es el último gran western de John Ford, pero es muy diferente a los anteriores. Pilgrim. You got to cock it first. Lo veo como si fuera un final para La Diligencia, porque en La Diligencia presentan al personaje de John Wayne como un forajido joven y lleno de vida. El hombre que mató a Liberty Valance nos presenta a un John Wayne más mayor y tal vez maduro, que aún sigue respetando un código, pero que desconfía mucho más del mundo. Alguien describió hace poco a El hombre que mató a Liberty Valance como la mejor película política estadounidense. Trata sobre cómo reescribimos la historia para que encaje con nuestros mitos. You didn't kill Liberty Valance. John Wayne mata a Liberty Valance. Jimmy Stewart se lleva el crédito y se vuelve famoso por ello, y poco después Wayne es olvidado. Al final Stewart cuenta la verdad y el reportero del periódico despedaza la historia real y pronuncia una de las frases más famosas del cine estadounidense. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. He's right, Rams.
Los westerns eran crudos y directos. Al final el bueno ganaba y siempre estaba satisfecho, no había arrepentimientos. Pero ahí tenemos a John Ford, el hombre que inspiró el mito de los westerns, poniendo eso en duda, diciendo que tal vez la civilización no vaya tan bien, que tal vez la humanidad haya perdido sus buenas cualidades. Tal vez esos valores en los que se cementaba todo ya no existan. Desde Liberty Balance, el bueno ya no siempre tiene por qué ser tan bueno. Y aquello se repitió en otras ocasiones en el género a lo largo de los años 60. Sergio Leone cambió el concepto y el sonido de los westerns. Como era italiano, se los llamaba spaghetti westerns, aunque la mayoría se rodaban en España. Sergio Leone cogió los elementos clave de los westerns, los duelos, las calles vacías, y potenció todo eso y eliminó todo lo demás. No existía la cultura, no existía la sociedad, no existía la moral. Era todo muy minimalista. Y Clint Eastwood encajaba a la perfección en ese mundo. Era el hombre sin nombre. Los westerns cambiaron para siempre con las bandas sonoras de Ennio Morricone. Aquella música acentuaba aún más el tono y el tema de las películas. Ennio Morricone grababa la banda sonora antes de que se rodara la película. Así que en la escena del cementerio del final de El bueno, el feo y el malo, ellos estaban escuchando la misma música que luego escuchamos el público. Si la hubieran rodado en silencio, seguramente los actores se hubieran preguntado qué pasaba, pero al grabarla con la música de Ennio Morricone de fondo, parecía que estaban en una ópera y eso cambió sus interpretaciones. La combinación de la música de Morricone y los primeros planos intensificaba las emociones. Los primeros planos cada vez iban acercándose más a la cara de los actores, hasta que al final ya solo se veían sus ojos y cambiaba de plano cada vez más rápido. Y tú te preguntabas, ¿dónde estará el oro? ¿Quién disparará primero? I admire your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr... Bond. James Bond. Si creciste en la década de los 60, es imposible que no te identificaras con Bond. Era un tío que daba palizas, tenía un nombre en clave, era ocurrente y se ligaba a las chicas. When did you say you had to leave? Immediately. Cuando se hizo la primera película de James Bond, se asumieron muchos riesgos. Y Sean Connery fue uno de esos riesgos. James, where on earth have you been? I've been searching London for you. A Ian Fleming y otras personas no les convencía Connery para ese papel. Pero la acogida del público demostró que Connery era el indicado para hacer de Bond. There's one cutting I read about you. Said you weren't living up to your image. Would they pay the fines if I lived up to the image? Sean Connery era muy guapo y te transmitía esa simpatía pícara con tan solo una sonrisa. Es de esas personas a los que no te hace falta conocer en persona para conocerla. No le hacía falta sacar nada del interior, le salía solo. Era alguien con el que fantasear. My friends call me Tanya. Mine call me James Bond. Ian Fleming creó a James Bond durante la Guerra Fría, y pensándolo desde esa perspectiva, James Bond era justo todo lo contrario que los rusos, y ese era el atractivo subliminal que tenía. Take it easy, 07. My escape route's only for one. En Desde Rusia con Amor, Connery tiene una pelea dentro de un vagón de tren con Robert Shaw. Es una pelea brutal en un espacio muy reducido. Y Connery siempre tiene esa expresión en la cara que dice, no voy a salir con vida de esta. Y eso es algo esencial en cualquier estrella de acción. Goldfinger es realmente la primera película sobre un superespía. Tiene esos elementos fantásticos tan propios de James Bond.
La peli es en Fort Knox. Aparecen mujeres piloto muy sexys y un malo que tiene un sombrero que lo lanza como un frisbee y con el que te puede cortar la cabeza. Todo lo que sale en Goldfinger marca cómo será el resto de la franquicia. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Bond nunca muere. Da igual que vayan pasando las décadas. Bond es capaz de reinventarse para nunca quedarse atrás y seguir siendo interesante. Okay, open up in there. Butch, you know that if it were my money, there is nobody that I would rather have steal it than you. Dos hombres y un destino es un western contracultural. Te pasas toda la película queriendo que a los malos les vaya bien. Aquello te tocaba la fibra. No se sabe muy bien por qué, pero es una película que hace que te identifiques con los forajidos. Think you used enough dynamite there, Butch? Cuesta encontrar una película tan divertida, simpática, irónica e inteligente. Newman y Redford hacían la pareja perfecta. I think we lost him. Do you think we lost him? No. Neither do I. Los personajes de Paul y el mío tenían que conectar. Pasamos mucho tiempo juntos. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más nos interesábamos por el otro. Al final acabamos siendo muy buenos amigos. When we're done, he's dead. You're welcome to stay. Listen, I don't mean to be a sore loser, but when it's done, if I'm dead, kill him. Love to. Se suponía que Redford era la pistola más rápida del oeste y Newman era Butch Cassidy, el líder de la banda, un tipo gracioso y sarcástico. No, not yet. Not until me and Harvey get the rules straightened out. Rules? In a knife fight? No rules. What? Well, if there ain't gonna be any rules, let's get the fight started. Someone count 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Es una película sobre su relación, y cuando más claro se puede ver es cuando los están persiguiendo y no tienen escapatoria. Están al borde de un acantilado y abajo hay un río revuelto. Y está claro que sus probabilidades de sobrevivir son muy escasas. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Son un dúo dinámico. Why, are you crazy? The fall will probably kill you. La película funcionaba. Y a pesar de tener épocas más flojas, los westerns siempre seguirán presentes, porque reflejan muy bien cómo es el país. En todos los westerns se metía a diferentes tipos de personas en ese lienzo tan inmenso. Puedes contar cualquier historia que quieras encuadrándola dentro del género. Es un medio que sirve para narrar cualquier cosa. Hollywood Star News reel cameras are off to the premiere of My Fair Lady, one of the biggest opening nights in recent years, with a roster of stars that will make your eyes blink. The star of the picture, Rex Harrison. En My Fair Lady, Higgins hace una apuesta y dice que es capaz de transformar a esa florista con acento cockney en una señorita que podría parecer un miembro de la alta sociedad. You see this creature with her curbstone English, the English that'll keep her in the gutter till the end of her days? Well, sir, in 6 months I could pass her off as a duchess at an embassy ball. La verdad es que Rex Harrison bordó el papel de ese tipo raro que aparece en la película, y el papel de Lisa Doolittle supuestamente era para Julie Andrews, que ya había triunfado en Broadway, pero Jack Warner, que produjo la película, decidió que el papel debería ser para Audrey Hepburn. Me encanta My Fair Lady. La música es increíble. My Fair Lady ganó el Oscar a Mejor Película en el 64. Fue un éxito en todos los aspectos, y aunque a Julie Andrews no le dieron el papel en el último momento, le dieron el de Mary Poppins, así que al final ella fue quien rió la última. Ladies and gentlemen, here is Julie Andrews, Mary Poppins. Mary Poppins fue un exitazo para toda la familia. Y Julie Andrews interpretó genial a esa mujer tan fuerte. Era tan fuerte que era una superhumana. Volaba entre las nubes y cambió la estructura de poder en una casa en la que mandaba el hombre del hogar. Josh Banks piensa que va a entrevistar a una niñera.
You brought your references, I presume. May I see them? Oh, I make it a point never to give references. Pero es ella la que lo entrevista a él. Now, about my wages. Ella es realmente la jefa desde el principio. Julie Andrews tiene mucho talento y una voz preciosa e increíble. Es un personaje gracioso e ingenioso, pero no era el típico personaje de las comedias. De hecho, era un poco chula. As I expected, Mary Poppins practically perfect in every way. Era un mundo mágico de música y color. Y la película tenía una historia detrás. Pero no me percaté hasta que se la puse a mis hijos. Trata sobre lo importante que es pasar tiempo con nuestros hijos. The winner is Julie Andrews. Y cuando ganó el Globo de Oro, le lanzó una pullita al estudio por haber pasado de ella. Thanks to a man who made a wonderful movie and who made all this possible in the first place, Mr. Jack Warner. Además ganó el Oscar y luego hizo probablemente el mejor y sin duda el más exitoso musical de los 60, el clásico de Rogers y Hammerstein, Sonrisas y lágrimas. El primer musical que vi fue Sonrisas y lágrimas, y aquello cambió mi vida. Tiene algo que resulta maravilloso y que da alegría. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cuando eras un niño y veías Sonrisas y lágrimas, te emocionabas. En la familia Von Trapp hay niños de todas las edades, así que daba igual tu edad. Siempre había alguno con el que podías identificarte o que te gustara. Farewell, our leaders, and goodbye. We float, we flee, we fly. Es extravagante y fantástica, pero está encuadrada en un marco histórico muy real. Huyen de los nazis, pero lo hacen cantando. You want to specialize in television and film? Television, I just want to do one a year, and not for many, many more years. But films is something that I'd like to concentrate on if I work, when I work. Funny Girl fue el musical que nos presentó a Barbra Streisand, que ya había interpretado ese papel en Broadway. Pero era la primera vez que la vimos en la gran pantalla, cuando se miró en ese espejo y dijo... Hello, gorgeous. Y todos nos enamoramos inmediatamente de ella. Fanny, you're an enchanting girl. I wish I could get to know you better. So give me 6 good reasons, why not? Normalmente no nos parecemos a las estrellas de cine, sino que queremos ser como ellas. Pero Barbra Streisand cambió eso por completo. La veías y pensabas que eras como ella, que ella eras tú. Can I roller skate? Lo mejor de Barbra Streisand es que cambiaba de registro en un instante. La veías tan normal y de repente estaba cantando con esa voz que te dejaba pegado a la pared. Y tú pensabas, ¿pero qué pasa aquí? Es increíble. Tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Funny Girl supuso el nacimiento de una grandísima actriz de películas y ganó el Oscar por el primer papel que interpretó. Hello, gorgeous. El libro de Harper Lee, Matar a un ruiseñor, se publicó en un momento en el que la gente de este país tenía que leerlo. I guess you heard about Tom Robinson. Yes, sir. Grand jury will get around to charging him tomorrow. Matar a un ruiseñor es una historia fascinante. Es como si Estados Unidos se enfrentara a sí mismo por el tema de los derechos civiles. Get aside from that door, Mr. Finch.
Atticus Finch es un abogado que se enfrenta a su comunidad porque sabe que están declarando culpable a un tipo negro de un delito que no cometió. Tom, did you rape Mayella Ewell? I did not, sir. La película convirtió a Atticus Finch en un héroe. Eso se ve expresado en los ojos de su hija. You never really understand a person until you consider things from his point of view. Matar a un ruiseñor es una película conmovedora sobre la relación entre un padre y una hija. There's been some high talk around town to the effect that I shouldn't do much about defending this man. Su padre le enseña a Scout cómo son los buenos hombres. Ese Atticus Finch de Gregory Peck ayudó a que Estados Unidos debatiera sobre el problema de los derechos civiles. In our courts, all men are created equal. La realidad es que Atticus Finch era una fantasía, sobre todo en una época en la que la historia nos dejó muchos ejemplos de justo todo lo contrario. I didn't make any rules. No, but you sure live by him. Everybody lives by him. Everybody's stuck with what is. Even them swamp animals. Even that weasel. You calling me a weasel? No, I'm calling you a white man. Solían contratar a Sidney Poitier para que apareciera en películas con un fuerte mensaje, aunque hay alguna excepción como Un lunar en el sol, que estaba basada en una obra de Lorraine Hansberry. I'm looking in the mirror this morning and I'm thinking I'm 35 years old, I'm married 11 years, and I got a boy who's got to sleep in the living room because I got nothing, eh? Un lunar en el sol hablaba sobre la integración. Compraron una casa en un buen barrio blanco, pero los vecinos no los querían tener cerca. Our association is prepared to buy the house from you at a financial gain to your family. Lord have mercy. Ain't this the live and go? Poitier nos mostró que tenía un mayor registro en Un lunar en el sol. Está enfadado con el sistema, está enfadado con la supremacía blanca, está enfadado con la falta de oportunidades para los afroamericanos. All I want is to make a future for this family. All I want is to be able to stand in front of my boy, like my father never was able to do to me, and tell him that he'll be somebody in this world, besides a servant and a chauffeur. No eran los típicos personajes de negros, negros mágicos o negros buenos, que estaban allí para demostrar el bien supremo de la sociedad blanca convencional. Interpretó a un personaje complejo bien creado, y creo que a partir de eso lo bordó. I'm a Baptist. I don't go to mass. Rico. Well, how'd you get there before I came along? We walk every Sunday, now we got you. Now, damn! Con Los lirios del valle se convirtió en el segundo afroamericano en ganar un Oscar y el primero en ganarlo como actor principal. The winner is Sidney Poitier. Mr. Poitier is the first Negro to win such a high award, and the announcement is received warmly by the audience. It is a long journey to this moment. Llegó un momento de los 60 en que Sidney Poitier no era el mejor actor negro, sino el mejor actor de todo Hollywood. Mom, this is John. Adivina quién viene esta noche fue un éxito en 1967, protagonizada por Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Fue la última película que hicieron juntos. Trataba sobre las relaciones interraciales. As for you two and the problems you're going to have, they seem almost unimaginable. But you'll have no problem with me. El 67 fue el año en el que Sidney Poitier fue la estrella que más recaudó. Me vi las 3 películas: Adivina quién viene esta noche, Rebelión en las aulas y En el calor de la noche. I hear they're going to hire 1,000 men. Half of them be colored. Know what that means? Probably got him killed. That's what Mrs. Kober thinks. She wants us to catch her killer. En El calor de la noche interpretó a un detective que viajaba del norte al sur para resolver un crimen, junto con un sheriff racista que interpretó Rod Steiger. None of that for you, huh, Virgil? Lo que se representa en esa película es lo que sucede realmente en Estados Unidos. Virgil, that's a funny name for a nigger boy that comes from Philadelphia. What do they call you up there? They call me Mr. Tibbs. Hay un momento de la película en el que tiene un conflicto con un importante terrateniente blanco. You two came here to question me? Y a ese terrateniente blanco que interpretó Larry Gates no le gusta cómo le habla el personaje de Poitier. Was Mr. Colbert ever in this greenhouse, say last night, about midnight? Le dio una bofetada a Poitier y él se la devolvió inmediatamente.
La segunda bofetada no aparecía en el guión y Poitier dijo, si no puedo devolverle la bofetada, no haré la película. Fue algo histórico. Un hombre negro le puso la mano encima a uno blanco y no lo mataron, ni fue a la cárcel, ni hubo ninguna repercusión. Para mí es una de las escenas con más empoderamiento de la historia de Hollywood. You take care. You hear? Cuando Hitchcock anunció que iba a hacer Psicosis, fue como si hoy Spielberg dijera que su próxima película fuera a ser La novia de Chucky. Fue impactante y Paramount no quiso hacerla, así que básicamente acabó pagándola él mismo. Por entonces la gente pensó que Hitchcock había tirado a la basura su carrera. Sam, this is the last time. For what? For this. Psicosis es una película de cine negro desde el principio. Va de una mujer que tiene una relación prohibida y que roba dinero de su trabajo para irse con ese hombre y escaparse. Eso es puro cine negro. Marion, what in the world? What are you doing up here? Of course I'm glad to see you. I always am. Y de repente conoce a ese tipo en un motel apartado de la civilización y todo cambia para siempre. Dirty night. You have a vacancy? Oh, we have 12 vacancies. 12 cabins, 12 vacancies. La primera vez que vi Psicosis acabé horrorizado. Es una de las películas más aterradoras del cine. Don't tell us you'll not be appeasing her ugly appetite with my food or my son. Hitchcock era un mago colocando la cámara. Eso ayudaba a contar la historia. Ever talk to me the way I heard, the way she spoke to you. Sabía cómo confundirnos con un simple efecto de cámara. Cuando estrenaron Psicosis en Nueva York, la prensa se sentó arriba, 500 butacas, y los espectadores que pagaron abajo, que eran unos 1000. Y os juro que no he visto ninguna reacción como cuando empezó la escena de la ducha. El público de abajo gritaba tan fuerte que resultaba imposible escuchar la banda sonora. No es que la gente gritara ¡ah, ah, ah!, sino que gritaba ¡ah! No se lo podían creer, ni yo tampoco. Acababan de matar a Janet Leigh, era la estrella de la película. De repente, no teníamos ningún protagonista con el que identificarnos. Ninguna película había hecho eso antes. Era aterrador estar allí a solas con ese asesino. ¿Y quién sería ese asesino? Aquella ocurrencia resultó algo extraordinario. Hizo que la forma de hacer cine cambiara por completo. Era algo mucho más personal y extraño. Hitchcock era un auténtico maestro del terror. They're coming to get you, Barbara. George Romero no se ha llevado el crédito que se merece por La noche de los muertos vivientes. No solo cambió el panorama de las películas de zombies, también cambió el panorama del cine independiente. Si nos paramos a pensarlo, George Romero estaba representando las tensiones culturales de la época, esa histeria que había en esos momentos. La noche de los muertos vivientes no parecía una película. No aparecen actores conocidos, parece más bien un documental. Parecían imágenes reales como las de Vietnam. Era aterradora. Medical authorities in Cumberland have concluded that in all cases the killers are eating the flesh of the people they murdered. A la gente le gusta que le asusten. Antes eso se conseguía con monstruos. Pero aquello cambió cuando los monstruos pasamos a ser nosotros mismos, la gente normal. Eso siempre da más miedo. Lo de la semilla del diablo no parece algo imposible. Te presentan una casa y a un marido de verdad. Son los típicos vecinos que resultan muy majos de primeras, pero luego te das cuenta de que no lo son tanto. Es una premisa muy simple. ¿Qué pasaría si esa gente en la que se sustenta tu vida te estuvieran mintiendo? Es una premisa aterradora.
I dreamed someone was raping me. La semilla del diablo habla sobre la paranoia, aunque luego resulta que todo es verdad. Es aterrador. Te quedabas inmóvil en la butaca. Y hasta que la película está muy avanzada, no te enteras de que su marido no solo ha vendido su alma al diablo, sino también la de ella. Supposing you had the baby and you lost it. Wouldn't that be the same? We're getting so much in return, Ro. Me parece una decisión muy acertada que no muestren al niño. Lo que ves es la reacción de Mia Farrow al ver al bebé. Y eso es incluso peor, porque eres tú quien se imagina qué aspecto debe de tener esa criatura. Ese bebé cuyo padre es Satán. What have you done to it? What have you done to its eyes? He has his father's eyes. El poder de la sugestión es lo que hace a esa película tan incómoda de ver. You're 300 light years from your precious planet. Your loved ones are dead and forgotten for 20 centuries. 20 centuries! El planeta de los simios hace lo que mejor se le da a la ciencia ficción. Es emocionante y hay acción, pero hay algo mucho más serio detrás. Realmente es una alegoría sobre el racismo, sobre la intolerancia y sobre la gente que impone su tiranía a otros de una manera innecesaria y cruel. Oh my God. I'm back. I'm home. La gente no conocía el final de la película cuando iba al cine. Resultaba una sorpresa increíble. You maniac! You blew it up! Oh, damn you! ¡Caray! O sea, fue muy impactante. Es algo que jamás olvidaré. En 2001 fue una obra maestra, y no es algo que yo diga gratuitamente, pero es que era perfecta en todos los sentidos. La habré visto unas 19 veces. Es larga, pero majestuosa. En 2001 aparece el mejor salto temporal de la historia. Es una narración de la historia de la humanidad. Nuestra primera arma, que era un hueso, llega al cielo azul y de repente aparece una nave espacial orbitando la Tierra. En las películas de Kubrick no hay nada por accidente. Es como un maestro del ajedrez. Cada movimiento está pensado al detalle. Cada imagen tiene un racionamiento detallado detrás. The 9000 series is the most reliable computer ever made. En 2001 es la primera vez que vemos a un ordenador que es más inteligente que nosotros. Eso es lo que resulta tan magnífico sobre esta obra de arte. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Es como algo esquivo. Parece más magia que una película. Es más una poción que una película. Recuerdo ese momento de la puerta interestelar. Es como un efecto psicodélico para la generación psicodélica. Kubrick sabía perfectamente a quién le estaba contando la historia. Lo más impresionante es que no eres capaz de explicarlo. Lo que nos muestra va más allá de cualquier explicación racional. Creo que esa es la intención de la película. Creo que intenta explicarnos que hay cosas que pasan que van más allá de lo que podemos entender. Me parece una gran hazaña. There were more stars than on the sidewalks of Hollywood Boulevard. It was the Filmland's evening of glitter and glamour. Virginia Woolf, as you know, is not a children's story, but a very controversial play by Edward Albee, now transformed into a film of the same nature, with Elizabeth Taylor and Richard Burton. El cine de la segunda mitad de los 60 influyó muchísimo en lo que posteriormente veríamos en los 70. Surgió un nuevo Hollywood con una oleada de cineastas y aportaron temas mucho más maduros. Y todo aquello empezó con Quien teme a Virginia Woolf. Look, sweetheart, I can drink you under any goddamn table you want, so don't worry about me. I gave you the prize years ago, Martha. There isn't an abomination award going that you haven't won.
Que Mike Nichols dirigiera en su primera película a dos de las mayores estrellas de Hollywood en blanco y negro, y con esa forma de contar las historias tan salvaje, demuestra que era un auténtico genio. And I'm gonna howl it out. And I'm not gonna give a damn what I do, and I'm gonna make the biggest goddamn explosion you've ever heard. ¿Quién teme a Virginia Woolf? Empleaba un lenguaje nunca antes usado, 7 palabras que no se habían escuchado nunca en una película. Life Magazine hizo un reportaje sobre lo atrevida que fue en 1966. A partir de entonces empezaron a hacer más películas del estilo. Sin duda fue una precursora. Warren Beatty produjo Bonnie and Clyde, inspirándose en las aventuras de los gángsters de los años 30. One time I told you I was gonna make you somebody. That's what you done for me. You made me somebody they gonna remember. Beatty era muy ambicioso e inteligente. Quería trabajar con los mejores directores de Hollywood y estaba muy influenciado por la nueva ola de películas modernas europeas. Creo que una de sus grandes influencias fue la obra maestra de Godard, Al final de la escapada. Trata sobre un delincuente, un forajido que huye, pero con el que el público llega a empatizar. Down in Duncanville last year, poor farmers kept you laws away from us with shotguns. You supposed to be protecting them from us and they protecting us from you. That don't make sense, do it? Todo el mundo que iba a verla supondría que acabaría con un tiroteo, pero nadie pensaba que acabaría de esa manera tan violenta, con ametralladoras y balas por todas partes. La película hace que te enamores de Bonnie y Clyde. Y luego ves cómo los destruyen. The French have been having deep, dark thoughts about the sociological and psychological significance of the film and its success. Generally, they are not very interested in what it tells about the 1930s. Rather, they call it a reflection of the horror, the violence, the emptiness of the American soul today. Hello, darkness, my old friend. De todas esas películas que empezaron a ir contra el sistema, El Graduado se convirtió en la película preferida de toda una generación. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Aren't you? Well, no, I hadn't thought of it. Trata sobre un joven que está muy confundido desde el punto de vista moral. Oh, God. Y que estaba en desacuerdo con todo lo que se supone que debería estar de acuerdo. I just want to say one word to you. One word. Yes, sir. Are you listening? Yes, I am. Plastics. Empecé a aprender gracias a El Graduado. Literalmente me dedicaba a tomar notas y fijarme en su estilo, sus patrones, su composición. Se veía el toque de su director. Mike Nichols era capaz de dominar muchos tonos y géneros diferentes. Mike Nichols decidió utilizar la música de Simon & Garfunkel. Decidió que solo quería la música de un artista y que contaría la historia a través de ella. Mrs. Robinson was made up on the spot. I was singing, God bless you please, Mrs. Roosevelt. Heaven holds a place for those who pray. It was Mrs. Roosevelt. And then he said, well... That would change the plot of the movie a lot. Desde entonces, es escuchar a Simon & Garfunkel y teletransportarme a esas escenas tan frescas de El Graduado. Y el final del Graduado no es precisamente un final feliz. Sí, Ben se lleva a la chica. Se suben juntos al autobús, pero eso es todo. Ni siquiera saben qué hacer juntos. Hello, darkness, my old friend. Es uno de los momentos más profundos en la historia del cine. Ves cómo sus sonrisas se van desvaneciendo y llega ese momento existencial en el que se preguntan, ¿y ahora qué?
La gente puede identificarse con la historia porque puede identificarse con la frustración y la incertidumbre que sienten los personajes. Y a mediados de los 60, así es como se sentía cualquier estadounidense enfrentándose a un futuro incierto. The American motion picture industry is in the throes of a bloodless revolution. Most of the sound stages are dark, and the talk is all about retrenchment and cutback. A finales de los 60, los estudios tenían muchos problemas económicos, habían perdido sus cimientos y se produjeron muchas compras. Es cuando Gulf y Western compró Paramount y Transamérica compró United Artists. Esas compañías tan grandes no tenían ni idea de cómo rodar una película, así que ¿qué hicieron? Le preguntaban a los directores, guionistas y productores de los estudios para aprovechar su experiencia. Digamos que aquello fue como entregarle el manicomio a los locos. Why did you get a chance to produce a film, Peter? The money has changed. Don't make it because the kids are going to see it. Now that's made that change possible. That's the basic change. That means that I'm able, as Peter Fonda, to walk into somebody's office, sit down and say, here's a story I've got in my head. And the guy says, how much do you want? Hay que pensar que aquella generación teníamos nuestra propia ropa, nuestra propia música y nuestros propios libros, pero no teníamos nuestra propia película. Y ese era el hueco que yo quería cubrir. Easy Rider salió en el verano de 1969 y no podría haber salido en mejor época, con aquella inquietud en el ambiente, ese deseo de llevar una vida distinta y de poder expresarse de verdad. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que salir de viaje con el dinero que has ganado vendiendo drogas? Era como recorrer el oeste de John Ford, pero en realidad estábamos yendo hacia el este. E íbamos hacia el este porque nos íbamos a retirar en Florida. You got a helmet? Oh, I've got a helmet. I got a beauty. La inspiración eran las películas de moteros de Roger Corman de los 60 que contaban con un presupuesto muy bajo y que eran muy apropiadas culturalmente con lo que sucedía entonces. Just what is it that you want to do? We want to be free to ride our machines without being hassled by the man. And we want to get loaded. Los Ángeles del Infierno era la película de bajo presupuesto más taquillera de la historia, pero Easy Rider enseguida la superó. Contamos con grandes canciones como Born to be Wild o The Wait. Son algunas de las mejores canciones de todos los tiempos. Uno de los mayores atractivos de Easy Rider era que los jóvenes hippies universitarios u objetores de conciencia se sentían identificados con lo que veían. Oh, we represent to them, man, as somebody who needs a haircut. Oh, no. What you represent to them is freedom. En Easy Rider, esos tíos quieren escapar del sistema, pero no son capaces de lograrlo del todo. Of course, don't ever tell anybody that they're not free, because then they're going to get real busy killing and maiming to prove to you that they are. Se convirtió en una representación muy oscura de Estados Unidos. Why don't you get a haircut? Dennis Hopper y Peter Fonda fueron los que pusieron la primera piedra para que gente como nosotros fuera aceptada por Hollywood. Éramos el enemigo, los melenudos. Las nuevas películas de Hollywood no eran simplemente divertidas, sexys, emocionantes o peligrosas. El cine sufrió una auténtica transformación. Hollywood adoptó el neorrealismo europeo de después de la guerra y se percató de que el público estadounidense estaba preparado para una forma de contar las historias más sofisticada y madura. The climate in America seems ripe for a little more honesty. I think they've said enough bullshit. I'm Joe Buck from Texas. Enrico Rizzo from the Bronx. And I'm gonna buy you a drink. What the hell do you think of that? I don't mind if I do. Cowboy de Medianoche es una historia de amor platónico entre dos tipos que no podrían ser más diferentes en todo. En altura, en orígenes, en su vestimenta. Pensaban que no recaudaría ni $1, pero llamó mucho la atención principalmente de los jóvenes, y fue todo un éxito. This will go down in history as the cinema season which proved that crime doesn't pay, but there's a fortune in adultery, incest, and homosexuality.
This is not an Academy Awards, it's a freak out, ladies and gentlemen. El antiguo y el nuevo Hollywood se enfrentaron en los Oscars del año 1970. John, I didn't think you'd show. Nadie representa mejor a la antigua estrella de los estudios como John Wayne, aunque hasta entonces nunca había ganado el Oscar. En esa ocasión estaba nominado por Valor de Ley y competía contra dos chicos que representaban al nuevo Hollywood. Hay una portada de Life Magazine que explica la historia que había entre Wayne y Dustin Hoffman. Eran dos héroes de dos mundos diferentes. Uno se dirigía a nuestros mayores y el otro a una nueva generación de amantes del cine. The winner is John Wayne in True Blood. Al final ganó Wayne. If I'd have known that, I'd have put that patch on 35 years earlier. Y no se podría haber puesto mejor broche a ese conflicto que con Elizabeth Taylor anunciando que la ganadora del Oscar era Cowboy de Medianoche. The winner is Midnight Cowboy. Jerry Hellman, el productor de Cowboy de Medianoche, me dijo que no estaba seguro de si Liz Taylor habría escuchado hablar de la película cuando abrió el sobre. Estaba tan conmocionada como los demás. El antiguo y el nuevo Hollywood en un momento que solo puede regalarnos Hollywood.